habitación que vos edificaste, en la cual vos vivís y te movés como en tu casa. Señor, queremos que esta casa, queremos que nuestra casa, nuestra habitación de todos los días, queremos que nuestro corazón, queremos que nuestra vida entera sea una morada, una habitación de bien para tu presencia, Señor. Esa edificación es tuya, por tanto, Padre, gracias por ser herencia tuya, gracias, porque ahora tenemos conciencia de lo que hemos sido llamados, y Dios, levantamos esta oración llamándote Padre de todos nosotros, que estás en los Yamaín, que estás en los cielos, que estás en ese lugar inefable, donde las cosas transcurren en un presente continuo, donde vos estás viendo el comienzo y el final de nuestra existencia, y estás complacido por nosotros. Dice la palabra de Dios que el Señor se subió a ese madero, complacido por la herencia que iba a dejar eterna, que iba a dejar detrás suyo. Así que eso es lo que glorificamos y te santificamos. Dios mío, que tu nombre sea santificado en nuestra vida, que tu nombre sea santificado en todo lo que hagamos, en lo que miramos, en lo que hablamos, en lo que escuchamos, en la manera en la que nos movemos como embajadores tuyos en esta tierra. Padre, nuestro anhelo es hacer tu perfecta voluntad, aun cuando sabemos, Señor, que lo perfecto, en el sentido verdadero de la palabra, está lejos de nosotros, pero sí queremos tener aquello que se necesita para este tiempo. Queremos estar preparados para todo aquello que vos ponés en nuestra vida en este tiempo. Tu palabra dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vos estableciste ese trono de alabanza y de adoración en nuestro corazón, y nada lo moverá. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Señor, haz bien, Señor, a los buenos, haz bien a tu pueblo, a los rectos en su corazón. Señor, llévanos, Dios mío, a tu presencia, llévanos a tus atrios en esta hora, en el Espíritu, y te damos la gloria, Señor. Te bendecimos. Habrá un momento que pronto vendrá, quizás por la mañana o al anochecer, una boda habrá, la iglesia al novio se unirá, veremos al Rey al venir. ¿Estás listo para el llamado? Ya te venir. Coronaremos a Jesús, el Rey y Señor. Los reinos de este mundo ante Él caerán. Veremos al Rey al venir. Veremos al Rey, veremos al Rey, veremos al Rey al venir. Él viene en poder, oh bendita hora. Veremos al Rey al venir. Una vez más, vamos todos juntos. Veremos al Rey. Veremos al Rey, veremos al Rey al venir. Él viene en poder, oh bendita hora. Veremos al Rey al venir. ¿Estás listo para el llamado? Ya de venir. Coronaremos a Jesús, Rey y Señor. Los reinos de este mundo ante Él caerán. Veremos al Rey al venir. Todos vamos. Veremos al Rey. Veremos al Rey. Veremos al Rey
Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Yahweh guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Señor, a ti alzamos nuestros ojos en confianza para adorarte, en seguridad, una seguridad que solo tu Espíritu por tu gracia puede poner en nosotros. Es un día de gratitud, es una mañana de gratitud, es una mañana de alabanza, es una mañana de llenar nuestro corazón con alabanzas y cantos que le reflejen aquello que estamos sintiendo por ti en esta hora.
base de tu presencia, pero esta vez en lo invisible, porque nuestro caminar después del día aquí en la tierra es por fe y no por vista. Y así tuvieron que caminar tus primeros discípulos y caminaron los primeros cristianos, y así deberíamos caminar nosotros en tiempos de reflexión, en tiempos de dificultades que nunca habíamos soñado ver y que pensábamos que otra generación vería, un momento que los profetas anhelaron ver, este tiempo en el cual tu venida está tan próxima. Señor, pedimos que tu Espíritu ahora descienda sobre cada corazón, descienda sobre cada vida, el fuego del Eterno empiece a tocar cada alma, Dios mío, a llenarla, a hacerla resplandecer, a borrar, Dios mío, y derribar, a arrancar todo obstáculo, Padre, que esté impidiendo que podamos alcanzar una comunión, que esté impidiendo que pueda descender esa gracia de la fe sobre cada uno de nosotros. Así que, Señor, venimos a buscar ese destello de tu gloria en este lugar, y es por eso que anhelamos, Dios mío, tu poder y tu presencia en medio nuestro, y te invocamos el favor, invocamos la promesa del Espíritu sobre cada vida, para poder alcanzar libertad en esta mañana, para poder preparar nuestra vida para escuchar tu palabra. Es para eso para lo que vinimos, es para eso que estamos intentando entrar en tu presencia con adoración, con acción de gracias, con alabanza, Señor. Manifiesta esa cercanía en tu corazón. Por eso lo proclamamos con fe y con acción de gracias, sabiendo que tu palabra dice que sean conocidas nuestras peticiones, que no estemos afanados ni cargados, sino que toda petición y ruego sea conocida al cielo con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús, nuestro Señor. Prometiste
Si querés ir para allá, dale. Acomódense en ese lugar, cierren las puertas, Adri. Y si quieres, Marquito, allá vayan. Sí. No vamos a... ¿Pueden estar bien? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Pueden resistir 40 minutos de prédica? Muy bien. Espero que sí, si no me voy a dar cuenta enseguida. Bueno, vemos que dimos esta oportunidad para que los varones que no estaban asistiendo puedan venir este día, pero bueno, nadie respondió el llamado, así que vamos a seguir en horarios de la tarde donde hay más sombra y menos calor en este lugar. Y después vamos a ponernos todos de acuerdo a ver quién le conviene más, si es sábado o domingo, ¿sí? Así que no se vayan, cuando terminemos y charlamos eso, lo votamos democráticamente. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quisiera que busquen en su Biblia el libro de Segunda de Timoteo. Si alguien no tiene, le podemos acercar, podemos compartirlo con algún hermano. Yo incluso acá tengo una Biblia que si alguien la quiere pasar, ahí está. Está en el Nuevo Testamento, está sobre el final. Pueden buscar en sus índices para ir acostumbrándonos a traer la Biblia a la casa de Dios. Y vamos a predicar sobre la gratitud. Amén. Pero vamos a ir a un pasaje que es clave para mí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, acerca de qué es lo que podemos esperar de gratitud en este tiempo. Mientras los hermanos buscan, 2 de Timoteo 3, 1, 2, yo voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de nuestro amado Señor Yahshua, pedimos, Dios mío, que toda fuerza espiritual que contraria a tu palabra sea repudiada, Señor, sea llevada fuera de este lugar ahora, en el nombre de nuestro amado Señor. Padre, queremos la libertad para poder hablar de parte tuya, queremos la libertad espiritual en la vida de nuestros hermanos para poder recibir también de tu parte esto que vamos a hablar y que te predicas. Es una predicación de aplicación inmediata, una predicación con consejo de tu palabra para con nosotros y con instrucción también. Así que te pedimos que ahora borres también todo rastro de voz humana que no predique en mi propia prudencia, que no predique en mi propia sabiduría, sino que seas tú exaltado en medio de todo esto, en el nombre de nuestro Señor. Amén y amén. ¿Tienes 2 de Timoteo capítulo 3? Bueno, vamos al versículo 1 y 2. Vamos a leer del 1 al 5 mejor. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Muy bien. Es un planteo sorprendente el que hace el apóstol acá. Es muy sorprendente, porque hay mucho detalle de cómo serían las personas en los tiempos peligrosos, en los tiempos finales. Hay detalle muy preciso. Fíjense que son todas palabras muy, muy exactas.
las palabras que usa: gente vanagloriosa, gente amadora de sí misma, blasfemos, o sea, personas que acostumbran a hablar con malas palabras, desobedientes a los padres, una cantidad de cosas que nosotros podemos reconocer en esta generación, pero no podemos reconocer, no podemos entender de ninguna manera cómo Pablo pudo ver esto de una manera tan anticipada, con un poco menos de 2020 años de diferencia con este tiempo. Muy seguramente esta es una revelación que no salió del estudio de las profecías de él, sino que es una revelación dada. Él dice que en una de sus cartas que él fue transportado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que él no podía hablar, no podía explicar de ninguna manera. ¿Cómo imaginó él esto? ¿Cómo pensaría Pablo? ¿Cómo imaginaba él que sería el sistema de relaciones entre las personas en ese tiempo? Porque no debe haber sido fácil para él escribir esto y tratar de imaginarlo, un sistema de relaciones donde las cosas estuvieran tan torcidas, valores que en la cultura hebrea tradicional no estaban tan desviados ni tan torcidos. Él describe las características de personas que están metidas dentro de un sistema de relaciones. Y nosotros pensamos, nos ponemos en el lugar de Pablo, ¿cómo se generó ese sistema de relaciones? ¿Cómo pudo perpetuarse? ¿Cómo todo lo bueno que había, o lo poco bueno que había en la sociedad en 2000 años, pudo echar fuera todo? ¿Y cómo prosperaría semejante sistema? ¿Cómo podría ser que personas con esas características pudieran convivir? Vamos a tomar hoy solo una de esas características. Podríamos hacer esta predicación con cualquiera de todas las características que él describe para las personas del último tiempo, pero vamos a tomar la característica que está en el versículo 2, donde dice que las personas de este tiempo serían personas ingratas. La gratitud, vamos a buscar respuestas en la gratitud a por qué este sistema se conformó de esta manera, cómo es este sistema de relaciones y cómo se puede perpetuar y cómo se sigue perpetuando y cómo se va a seguir perpetuando. Entonces, si vamos a tomar la gratitud, vamos a decir por qué la gente es tan ingrata hoy en día. Ingrata en relación a Dios. Vamos a hablar del mundo y la gratitud es casi desconocida en el trato en el mundo. Nosotros lo vemos en la vida cotidiana, en expresiones de las personas donde cuando reciben bien, cuando reciben bendición, no es muy frecuente escuchar que las personas expresen su gratitud abiertamente en el trato diario, porque sí lo podemos hacer de una manera social, pero en el trato diario, en el día a día, dentro de nuestros hogares, no se ve la gratitud. Es muy difícil, ¿no? Desde lo más simple, una esposa sirviendo la comida de su marido y el marido recibiéndola con gratitud, hasta lo más extremo. Y dentro del pueblo de Dios, la gratitud también es un valor poco comprobado, poco comprobable. Para tener una orientación de cómo llegamos hasta este punto y de cómo la sociedad completa fue llegando a este punto, vamos a ver en Romanos 1, si quieren después yo se los paso, pero lo pueden buscar también en la palabra. En el Romanos capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo está intentando iniciar una carta donde exhibe toda la doctrina bíblica, que es la carta de Romanos. Y a él es imprescindible demostrar que el hombre no es capaz de alcanzar la vida eterna, a causa de su condición de maldad innata. Y en Romanos 1, al versículo 20, dice: porque las cosas visibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol? Parece increíble que las obras de Dios se ven en la naturaleza, y ya el solo hecho de cómo está conformada la naturaleza tendría que ser que estas cosas claramente visibles hagan notorio la existencia de un Dios detrás de esas cosas. Pero dice que las personas no hacen eso, sino que no le glorifican como Dios, ni le dieron gracias
por ser creados, por ser sostenidos, por ser impulsados día a día a levantarnos de la cama, por no morir súbitamente. Las personas no tienen gratitud. Ahora, si reunimos esto con 2 de Timoteo, donde dice que estas personas incluso tendrían apariencia de piedad, lo vamos a ligar primeramente con lo que pasa en la casa de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice que todo este movimiento encuentra comienzo cuando las personas no reconocen a Dios, ni reconocen la obra de Dios, ni reconocen el plan de Dios para cada uno de nosotros. Por más que digan reconocerlo, se mueven de una manera con falta de gratitud que revela que en realidad no lo conocen, que todo eso es una apariencia de piedad, que es una cáscara superficial, pero que no es algo que pueda ir más allá de una apariencia, ni tiene un efecto sustentable, un efecto perdurable en la vida de las personas. No las puede sostener en la vida de la fe. Entonces, nosotros vemos el resultado, dijimos que íbamos a hablar de la ingratitud, vemos el resultado, la falta de gratitud respecto de Dios, pero vemos muy claramente en Romanos que tiene que ver con justamente no reconocer a Dios, la presencia de Dios en la naturaleza, en el caso de los impíos, ni hablar nosotros que hemos tenido experiencias con Él, que hemos llegado a Él porque Él así lo decidió, y hemos experimentado su presencia, y conocemos quién es Él, y sabemos que es real, pero lo que dice el apóstol Pablo acá es que no habiendo conocido a Dios, no lo glorifican ni le dan gracias. Entonces, la falta de gratitud revela que no hay conocimiento real del plan de Dios para con nosotros y no hay reconocimiento de su obra en nosotros. Esto tiene implicaciones serias, ¿sí? Porque en Romanos aparece muy claramente la forma que usa para describir a estas personas. Habla de un formato animal en las personas. Equipara a las personas ingratas y a las personas que no reconocen a Dios con animales. ¿Por qué? Porque esas personas se mueven de acuerdo a un proceso de méritos evolutivo, ¿sí? Nosotros sabemos que la teoría de la evolución dice que los animales y el ser humano evolucionan de un estado imperfecto a un estado más perfecto. En el caso del hombre, aplicado esa idea, entonces es la famosa idea de que en el hombre hay méritos suficientes y hay capacidades y méritos suficientes, en el caso de lo espiritual, para ascender a una posición espiritual o para seguir creciendo en una posición espiritual, construyendo el destino propio. Ahora, en la palabra del Salmo 146.3 dice: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación, porque sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. El hombre, naturalmente, no tiene posibilidad de construir su destino por sí mismo. Por más que estemos fundados sobre la teoría del mérito en esta sociedad, pero justamente la persona que no reconoce a Dios, y lo vamos a ver en la palabra dentro de un ratito, es considerada que está funcionando dentro de un aspecto animal, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace un animal? ¿Por qué decimos esto? Porque fundamentalmente los animales creen tener derecho a la satisfacción de sus necesidades de una manera impostergable, ¿sí? Una de las principales actitudes que nosotros vemos en un principio cuando llegamos a las cosas de Dios es que nosotros tenemos que tener un control sobre pasiones animales, pasiones naturales, que nos llevaron muy cerca y caímos, o sea, no nos llevaron muy lejos, arruinaron todo el plan de nuestra vida. Y no estoy hablando solamente del sexo, estoy hablando de otras cosas, estoy hablando de una forma de relacionamiento en las personas donde mi necesidad posterga la necesidad del otro para ser satisfecho. Ustedes ven cuando le tiran un hueso a una cantidad de perros, ¿qué hacen los perros? Se abalanzan todos juntos en la comida, no es que se ordenan, pero bueno, yo tengo mi huesito, entonces no, todos quieren todo al mismo momento, entonces tienen que pelear entre ellos para satisfacer esas necesidades. Esa es la manera en que se mueve un animal, con deseos que no pueden ser postergados, deseos que no pueden ser controlados y deseos que tienen que ser satisfechos inmediatamente. Bueno, esa es la categoría en la que el apóstol Pablo pone a las personas que no reconocen a Dios y no conocen la obra de Dios.
Uno puede pensar que este asunto de no relacionar los hechos de nuestra vida con la obra de Dios y manejarse de una forma orgullosa y soberbia, creyendo que nosotros somos los hacedores de nuestro propio destino, basados en nuestros propios méritos, puede llegar a ser una exageración. Pero no, la palabra tiene un ejemplo muy claro en el libro de Daniel, en la historia de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor en un momento recibe una profecía de parte de Daniel, diciéndole que él iba a ser derribado, que iba a caer en tierra como un animal durante 7 años, él iba a... su cuerpo iba a ser rociado por el rocío de la mañana y iba a comer del suelo como las bestias. Nabucodonosor se aflige porque esa profecía va en contra de su soberbia y del engrandecimiento que él tiene por ser el gran gobernador de la capital más grande del mundo en ese momento, pero sin embargo, y olvida el consejo de Daniel respecto de reconocer que todo eso lo tiene porque lo puso el Señor en ese lugar. Entonces, un año después, él se jacta de la Gran Babilonia y él cae por su orgullo en esa condición de animal y durante un tiempo muy largo, él recibe esa palabra de Dios, se hace carne en su vida y él se mueve como un animal, come como un animal, es derribado como un animal. Hasta que finalmente él reconoce en Daniel 25, Daniel había dicho que te echaran de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te sentarán como los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien quiere. Entonces él cae cuando hace esa declaración y finalmente lo vemos a él en el versículo 37 diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él dice: yo ahora reconozco que las obras de él, yo reconozco que hay un Dios, entonces yo lo alabo. La alabanza es una forma de gratitud hacia Dios, es una forma de engrandecimiento hacia Dios y es una forma de gratitud. Entonces él lo pudo alabar y él pudo ser agradecido cuando fue derribado de esa posición de orgullo y de soberbia. Ciertamente que el Señor detesta y desprecia esa actitud de crearnos autores de nuestros propios caminos y dominadores de nuestro destino. Es algo que no es agradable a Dios. El problema básico es que no reconocemos, somos ingratos, porque no reconocemos lo que Él ha hecho en nosotros y lo que ha hecho por nosotros. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué esta generación llega hasta este sitio sin gratitud y con todas estas características? Porque si nosotros volvemos a ver 1 de Timoteo, esta predicación la podríamos hacer con la antítesis de todas las palabras que están ahí. Decimos a personas amadores de sí mismos, podemos decir, es la antítesis de personas generosas. Personas avaras, también lo mismo. Personas vanagloriosas, podemos poner la antítesis como personas humildes. Entonces podríamos hablar de la humildad, podríamos hablar de la sencillez, podríamos hablar de todas las cosas que son antónimos de estos términos, de la misma manera que lo estamos hablando ahora. Todo surge de lo mismo. Todo surge de no reconocer la obra de Dios, no reconocer lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Sabemos que esta es una generación rebelde. El Señor en la palabra de Dios trata a la rebeldía como muy relacionada con el orgullo, y a la rebeldía y el orgullo como muy relacionada con el deseo, y esto creo que es muy cercano a nosotros porque todos conocemos personas rebeldes y personas orgullosas. ¿Cuál es la característica de esa persona? Que son personas débiles, que son personas que tienen miedo a entregarse, que son personas que tienen miedo a lo que vendrá, y entonces tratan de controlar ese miedo, tratan de ser controladores de su entorno porque no pueden soportar que las cosas vengan en un momento que ellos no lo desean, que la vida tenga tantos imprevistos, entonces buscan el control de todas las situaciones de una manera diferente a lo que lo deberían buscar. O sea, en vez de buscarlo en el Señor, e incluso si no conocemos al Señor, buscando y revelando ese temor que hay en nosotros a ser lastimados o a ser manipulados o a ser usados o a ser heridos, en lugar de eso, esta generación que está llena
de un deseo de controlar las cosas que vendrán, por el temor y la expectativa que hace mucho tiempo ya viene, de la inseguridad de las cosas. Esto viene desde que el hombre levantó un palo contra otro hombre y empezó a hacer guerra, y el hombre vio amenaza sobre su vida, ¿sí? Pero bueno, en este tiempo la rebeldía y el orgullo están muy relacionados con las familias rotas y con la falta de paternidad, como veníamos hablando creo que el otro día, con la falta de paternidad, la falta de una figura de padre que estructure la vida de manera de que nosotros podamos empezar a través de los reportes que hace nuestro padre, a través de las directivas que hace nuestro padre, a través de la forma de que él tenga de encaminarnos, hace posible que nosotros vayamos elaborando herramientas para las crisis. Entonces no tememos a las crisis, porque sabemos que cuando las crisis vienen, tenemos maneras de enfrentarlas. No nos escondemos detrás del miedo ese que nos provocan las crisis en una actitud de rebeldía y en una actitud de orgullo. Ese es el mal de toda esta generación. Pero fíjense de dónde viene. El problema básico es no reconocer lo que Él hizo en nosotros, lo que sigue haciendo, lo que ha hecho por nosotros. Romanos 1, 22 al 25 da explicaciones. ¿Alguien me podría traer un vaso de agua? Romanos 1, del 22 al 25, da explicaciones mucho más interesantes que demuestran este punto, porque asimilan todas las cosas que están pasando en este tiempo a este concepto de no reconocer a Dios. Fíjense lo que dice, y es un texto fuerte, es un texto que no es frecuentemente abordado en las predicaciones, últimamente sí, a causa de la cantidad, digamos. ¿Está bien esto? ¿Está bien? No, se mueve, mira. Bueno, no importa, no importa. Ponele algo abajo, por favor. Nada más, no lo muevas del lugar. Es un texto que da explicaciones a otras cosas que nosotros vemos que se desarrollan a partir del desconocimiento de la obra del Señor en nosotros. Fíjense lo que dice Romanos 1:22. Es un texto terrible. Dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Preste atención en la secuencia. Y cambiaron la gloria del Señor incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos contra otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjese la secuencia. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Habla de una pendiente de declive del pecado muy general, pero que es muy reconocible en nuestra sociedad y que tiene que ver mucho con lo que nosotros conocemos acerca de objeto amoroso y de la formación del objeto amoroso. Muchas gracias. Cuando nosotros no reconocemos y no procesamos debidamente y no reconocemos y no vivimos en la realidad, porque hay algo, porque esto, hermano, cuando usted llega a la casa de Dios y conoce que hay un Dios, tiene que haber algo dentro suyo, hay un bloqueo, hay un impedimento histórico, algo le pasa que hace que usted no pueda reconocer inmediatamente lo grande de lo que ha hecho Dios por usted y que no pueda vivir conforme a eso. Ayer hablaba a una chica y me decía: bueno, pero yo no voy a ir por obligación a la iglesia. Le digo: ¿te parece? Habiendo sido salvada tu alma de la desaparición, la desconexión total, el vacío total por toda la eternidad, ahora tenés vida eterna porque el Señor decidió aliar tu vida con su vida y hacer a tu alma eterna. En algún momento vamos a hablar acerca de la mentira de la eternidad del alma. El alma solamente es eterna cuando está ligada a quien es eterno. Y el único inmortal, dice 1 de Timoteo en esta carta, el único inmortal es el Señor. Vamos a hablar en algún momento de esa fantasía griega, de ese concepto griego que se metió tanto en el cristianismo como en el judaísmo. Pero algo tiene que haber en las personas.
hay un bloqueo que impide que las personas puedan sentir esto profundamente. Bueno, estas prédicas, que no son las que más me agradan, porque me gusta dar prédicas que exalten al Señor, que lo honren, que lo engrandezcan, pero muchas veces son necesarias, prédicas, digamos, como de consejería, por decirlo de alguna manera, para que usted pueda revisar esto y pueda encontrar herramientas para cambiar su realidad. Entonces, el problema de no reconocerlo dice que si yo no lo reconozco, nosotros estamos preparados para reconocer al Señor porque hay un vacío del Señor en nuestro corazón que ha quedado y que intentamos llenar con cualquier cosa. Y eso lo dice toda la gente que llega al Señor. Yo antes tenía un vacío, lo quería llenar con el deporte, lo quería llenar con mi familia, lo quería llenar con una cantidad de cosas, con el estudio, con el dinero. Ese vacío es el hueco que quedó cuando Adán saltó de pensar a través de la mente de Dios a pensar por sí mismo. Quedó un vacío de Dios en ese lugar. Ese vacío, la palabra de Dios dice que en este versículo en Romanos, que nosotros vamos a poner otra cosa en ese lugar. Vamos a poner otra cosa. Seguramente vamos a poner otra cosa. Si no ponemos a Dios, vamos a poner otra cosa. Entonces, por eso empieza describiendo la idolatría. Dice que en ese lugar, el lugar del Dios incorruptible, se ponen cosas con semejanza, en principio, ¿no?, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y bueno, más adelante nosotros sabemos qué es lo que se ha puesto en el lugar del Señor, en la idolatría. Figuras, se han inventado toda clase de figuras celestiales que no existen en la realidad del mundo espiritual, como santos, vírgenes y todo ese tipo de cosas. O sea, que ese lugar donde estaba Dios luego es ocupado por algo más que recibe adoración. Luego también es ocupado por otras cuestiones como el dinero, como el trabajo. Bueno, sabemos que eso es así. Pero eventualmente el que es puesto en ese lugar, en el caso de las personas soberbias, el que es puesto en ese lugar somos nosotros. Entonces, cuando nosotros somos puestos en ese lugar de Dios, hay un paso de nada entre ser tan narcisistas como para llevar una vida de alabanza y exaltación de nosotros mismos. Hay un pasito de ese narcisismo a la homosexualidad. Porque yo, si me amo a mí mismo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿A quién voy a amar? A otros como yo. ¿Se entiende? Yo me amo a mí mismo. Entonces, en la cúspide de ese narcisismo, yo empiezo a amar a otros que son como yo. Entonces, esa secuencia de rechazar a Dios, poner en ese lugar otra cosa, la idolatría, y en el punto más bajo, identificarme yo con Dios y empezar a hacer elecciones sexuales con personas de mi mismo sexo, explica mucho el tiempo en el cual estamos viviendo. Explica que la consecuencia, y ha sido así en todas las culturas, la consecuencia de desconocer a Dios es terminar poniendo lo equivocado, ¿sí? Entonces, claro, todo el mundo habla ahora del amor libre, de la libertad de elección. Bueno, ya esto, digamos, en el siglo XIX, fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, fue tratado por Freud en el psicoanálisis y ha sido normalizado por esta cultura, y ahora, bueno, sigue siendo normalizado con fines eminentemente políticos, ¿sí? Eminentemente políticos. Y fines también económicos. La homosexualidad es muy buena porque restringe el crecimiento de la población global para este sistema. Entonces, pero acá está la cadena de la espiral descendiente del pecado. Empieza con la ignorancia, esto es muy conocido, este párrafo de Romanos, empieza con el ignorar y desconocer la obra de Dios y termina en asimilar el amor hacia otro en una persona que es de mi mismo sexo. El problema de la pérdida de la perspectiva del real, el problema de la pérdida de la verdad, que es que Él fue para nosotros y seguirá siendo, y que su obra es enorme. Lo que se necesita para abrir los ojos es imprescindible, hermanos, es imprescindible en un momento abrir los ojos sobre la realidad de esto. Hay un punto en que Dios va a hacer que nosotros abramos los ojos, es por eso que es esta prédica y este llamado a la gratitud. Porque justamente lo que estamos hablando a través del texto de Romanos y el texto de Segunda de Timoteo es que la ingratitud es producto de desconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y desconocer verdaderamente el carácter de Dios. En el Evangelio moderno, este desconocimiento se agudiza
porque todo lo que podemos conocer del Señor es muy poco, es muy barato, es muy limitado, porque se ha olvidado, ya definitivamente, en tiempos de Pablo, Pablo enseñaba a los creyentes todo el plan de salvación como había sido desde Génesis hasta el Señor. Todo, completo. O sea que él hacía como un resumen de la Torá, hacía un resumen de la personalidad moral, de la personalidad ética y de los principios universales que son eternos y son inamovibles, como la ley de la siembra y la cosecha. Tantas cosas que el Señor manifestó estando acá, pero que ya se veían en la Torá. Entonces todo ese conocimiento ahora nosotros lo desconocemos, no tenemos nada de todo eso. Las personas llegan al Evangelio con un mínimo de información, llegan al Evangelio creyendo que el Señor es alguien que va a sostener sus necesidades, es una especie de quejo al cual le van a prender una vela y va a satisfacer todas sus necesidades, y que esa es la única relación posible que pueden tener con el Señor. Y sabemos perfectamente que no es así, por lo menos en esta casa ustedes saben perfectamente que no es así. Crea tremendos problemas en los sistemas de relaciones en los cuales nosotros nos encontramos involucrados. Vamos a hablar de dos sistemas de relación. El primer sistema de relación que quiero hablar es entre creyentes, ¿sí? ¿Sabe lo que es un sistema de relaciones? Es el conjunto de relaciones que hay entre un grupo de personas que generalmente en el mundo está establecido firmemente. O sea, cada uno toma su rol y cada uno dentro de la familia y dentro de la sociedad toma por adjudicación de los otros y por permiso propio un rol, y ese rol, cuando se trata de cosas que están relacionadas con el mundo y asuntos del mundo, es un rol prácticamente inmutable. El mejor ejemplo para que usted entienda un sistema de relaciones es su propia familia natural o las novelas, hermano. En las novelas uno lo ve clarísimo. En las novelas es un juego de roles donde tenemos a la chica que fue en algún momento ultrajada y abusada, entonces ahora está en busca de un hombre, pero ella no sabe muy bien qué es. Entonces tenemos al héroe, que más que alguien que la va a amar es un redentor. Tenemos al malvado, que lo único que quiere hacer es aprovechar de la debilidad de la chica, que nunca ha conocido el amor verdadero. Tenemos al padre, que es indiferente a esa chica porque culpa a ella y a la madre del abuso que ha tenido toda la vida. Y tenemos a la madre que se alía con la hija de una manera perpetua y no la ayuda a crecer, sino que está sufriendo su necesidad constantemente. Vemos una novela, vemos una serie en Netflix y vemos todo un sistema de relaciones entre las personas que no se mueve y está fijo, ¿sí? En las cosas de Dios eso es totalmente diferente, porque nosotros somos un cuerpo y dentro del cuerpo tenemos funciones, pero tenemos funciones relacionadas con otro, pero para un crecimiento mutuo, con un propósito, que es el de llevar adelante un cuerpo que honre con sacrificios espirituales de alabanza a su Señor. Y la forma de honrarlo no es solamente venir acá, escuchar la palabra y adorar a Dios con canciones, que hoy les pido disculpas que hemos limitado un poco para hacer más corta la prédica a causa del sol que tenemos, pero el Señor es suficiente con un corazón grato y un corazón que le adore para recibir honra y alabanza y adoración. Así seamos 1 millón y el millón esté totalmente distraído de lo que está haciendo en este lugar, un solo corazón que se haya conectado con Él, un justo que esté deseando alcanzarlo en las puertas del cielo de Él, es suficiente para que su oído y su mirada esté sobre este lugar en este día. Entonces, en este sistema de relaciones, digamos, el incrédulo en el sistema de relaciones dentro de la iglesia no cumple con el estándar básico que aparece en el libro de Hebreos. Fíjense que el libro de Hebreos en esto dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que hay un Dios. Hebreos 11:6. Tiene que creer que hay un Dios y tiene que creer que es recompensador de los que le buscan. O sea que si usted está en este lugar, usted tiene que creer que hay un Dios, y creer significa obrar y actuar como que hay un Dios, y que es recompensador de los que se acercan a Él. Entonces vamos a quedarnos con lo primero, lo segundo da para otra prédica. Lo primero, usted está en la casa de Dios, y si usted es una persona ingrata, usted no cumple con el estándar básico para estar acá. O sea, si es ingrato, no reconoce la obra y la existencia de un Dios. Entonces, no agradece su obra, eso denota que no cree en el Señor. Entonces,
eso, hermano, el caminar de esa manera va creando zonas ciegas en su fe, puntos que usted no puede reconocer, donde obra de una manera, no sabe cómo está obrando. Si se es interrogado sobre eso, usted no entiende por qué algunas cosas las hace de una manera, o sea, no tiene explicaciones, ¿sí? Se crean como baches y se crean como lagunas que a usted le hace tomar malas decisiones. Entonces usted no ve todo el cuadro, tiene una ilusión especial o particular sobre su vida espiritual. Ahora, Proverbios 16, que lo debo tener por acá. No lo tengo. Si lo tengo, no lo puedo ver. La cita, ¿alguien la puede buscar? Proverbios 16, 18. Vamos a seguir con esa cita. Proverbios 16, 18. Dice: su vida guarda, el camino de los rectos se aparta del mal. No, antes del quebrantamiento es soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, usted empieza a caminar, usted no reconoce ciertas zonas ciegas en su vida, usted no tiene una visión real del cuadro dentro de la iglesia, entonces empieza a tomar dentro del cuerpo de Cristo actitudes altivas, actitudes orgullosas, pero usted no reconoce que hay un Dios, entonces usted no reconoce el lugar que Dios le ha asignado dentro de esta casa, se empieza a manejar como usted quiere, de la forma en que usted desea, creyendo que usted es el árbitro de su propio destino dentro de la iglesia, viene a la casa de Dios cuando quiere, lo sirve cuando no quiere, no le importa, o sea, tiene una vida fluctuante, ¿sí? Porque está armando, usted que se cree el hacedor de su propio destino, hay ingratitud en su corazón, usted no entiende verdaderamente que hay alguien que lo salvó, lo sabe de palabra, pero no lo siente, no lo está experimentando en su corazón. Eso lo hace ver que usted no tiene gratitud. Mire, hermano, la gratitud se puede expresar seguramente antes de la prueba, muy seguramente. Yo puedo dar gracias a Dios, como recomiendan las cartas de los apóstoles, antes de la prueba. La gratitud se puede expresar después de la prueba, pero los que la expresan después de la prueba, la expresan generalmente cuando las cosas le fueron bien en la prueba, cuando salió bien parado de la prueba. Y la palabra de Dios nos dice que seamos agradecidos en todo. O sea, nos haya ido bien o nos haya ido mal, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Y más difícil todavía es encontrar gente que tenga gratitud en medio de la prueba. Como por ejemplo Jonás, capítulo 2. Él está en el medio de la ballena y él agradece el haber sido despertado por Dios de la ilusión que él tenía respecto de que él podía huir de la presencia de Dios a donde a él se le cantara, porque bueno, ahora atrapado por la ballena, iba a ser escupido en la meta que el Señor le puso en primer lugar. Ese momento, cuando él está en medio de la prueba, él glorifica al Señor. Eso es algo muy encomiable y que el Señor lo ve con mucho, como algo tremendamente relevante para su vida espiritual. Le hablo a ustedes que están en el medio de la prueba, ¿sí? Ahora aplique esto a lo que no estoy dando una predicación teórica. Esto lo estoy diciendo para que usted se revise y vea si usted tiene una vida de gratitud respecto de Dios, o es frío, o es una persona fría. Mire, es muy claro ver las personas que son agradecidas con el Señor y las personas que son frías en relación al Señor. Nosotros lo vemos, y no por una cuestión de comportamiento, ¿sí? Porque en la gracia de Dios la gente tiene distintos modelos para adorar al Señor. Pero hay patrones que son muy claros. Hay formas y patrones dentro de la casa de Dios que se ven que son muy claros y que denotan que las personas no tienen gratitud. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Uno guía su propia vida espiritual y con eso comete un error. Empieza a ser el que quiere guiar y llevar y motorizar las cosas a su manera. Desconoce los consejos de la palabra de Dios. Entonces dice, no, yo esto que el Señor me dice no lo voy a hacer porque yo no creo que las cosas sean así, no, esto no lo voy a hacer porque yo no puedo, no estoy preparado para esto, no me sale, ¿sí? Y generalmente sí nos sale. Lo que pasa es que no vamos y probamos. La palabra de Dios dice que no nos sería dada una prueba mayor de la que podamos soportar, sino que en toda prueba el Señor nos daría la salida. Entonces queremos encarar para el lado de la reconciliación y el perdón y creemos que no lo vamos a poder hacer porque eso nos va a superar, nos vamos a desbordar, nos vamos a descontrolar y no vamos a poder alcanzar la meta. Pero encomendándonos al Señor y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a lograr hacerlo. Hay toda una serie de cosas de las que usted se cree incapaz, que están detrás del velo y que usted sí
sí puede hacer y solamente va a darse cuenta que las puede hacer cuando vaya y las haga. Las tiene que hacer, encomendar su vida al Eterno, ir y hacerlas, sin dudar. Si la palabra se lo dice, si este momento el Señor le está hablando de eso, no dude, porque esa es una prueba que está poniendo el Señor para que usted suba a un nivel mayor de fe. Entonces lo tiene que hacer ahora. Si yo guío mi vida espiritual como yo quiero, ¿qué va a pasar? Antes de la caída viene la soberbia. O sea, yo me voy a poner una actitud soberbia. ¿Qué quiere decir? Soberbia no quiere decir que uno vaya a denotar un mal hablar, uno piensa una persona orgullosa y soberbia como algo que tiene que ver con el comportamiento. Sí, a veces tiene que ver con el comportamiento, pero tiene que ver más con las cosas que yo elijo, la soberbia. El orgullo tiene que ver más con las cosas que yo elijo, los motivos detrás de las cosas que yo elijo, ¿sí? Si soy una persona que no me gusta hablar y reconocer mis cosas delante de las otras personas, o si yo no comparto mis problemas con alguien más dentro de la casa de Dios para obtener consejo, si soy una persona cerrada, si soy una persona poco comunicativa, bueno, ahí aunque usted parezca mentira, hay orgullo y hay soberbia, porque hay una sensación de ser autónomos. Y en la casa del Señor no hay nadie autónomo. Acá todos dependemos de todos, porque todos supuestamente estamos orando por el bien de todos y estamos encadenados unos a otros y ligados unos a otros por un funcionamiento del cuerpo. Hay una comunión entre nosotros. Ahora las cosas son bastante fuera de lo común en este tiempo, pero hay un servicio especial que damos cada uno de nosotros dentro de la casa de Dios, sea desde el mismo momento que uno viene a este lugar y adora al Señor, así como también que uno ponga sus dones y sus talentos al servicio del Señor para servirlo en esta casa. Todos estamos relacionados con todos. Entonces, una actitud de independencia, una actitud de autonomía, para dar un ejemplo, porque hay muchos otros ejemplos de soberbia, pero una actitud de independencia y una actitud de autonomía no son bendecidas por el Señor. Entonces, dice que eso se acrecienta antes de que venga la caída de la persona. Lo vemos clarito en la Biblia, en el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se convierte y de pronto toda su familia se convierte. Él ve cómo sus familiares se convierten, los sacerdotes se convierten. Él manda, un soldado romano, un fariseo, ve como Esteban muere y cuando muere no dice una palabra, sino que bendice a todo el mundo y ve al Señor con los cielos abiertos. Y él era un hombre sincero, era un hombre religioso y sincero, y ve todo esto, todo este cambio terrible a su alrededor, y se niega a cambiar, se niega a reconocer al Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice Hechos que él sale para Damasco respirando amenazas. O sea, la soberbia, en vez de hacerlo bajar un cambio, lo puso más loco. El que le movía en el piso de sus creencias lo puso peor. Por eso los proverbios dicen que antes de la caída viene la soberbia. Él tuvo una caída literal, sale como un loco para apresar a todos los cristianos en Damasco, y el Señor lo voltea en el caballo y se le presenta delante y le dice: Pablo, Pablo, inútil es que sigas dando cosas patadas de caballo contra el aguijón. Es inútil dar patadas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a dar una nueva oportunidad. Y esa nueva oportunidad viene como una caída. O sea que en cada caída, y en cada prueba, y en cada derrumbe, y en cada situación complicada, nosotros tenemos que leer una oportunidad del Señor para librarnos de esa autonomía que, no sé, en algunos se manifiesta como falta de gratitud, en otros se manifiesta como la vanagloria, en otros se manifiesta como blasfemia, en otros o sea, son todas situaciones que es fácil de reconocer que la persona que vive eso no está consciente de que hay un Dios en los cielos y no está consciente de la obra de salvación y de sanidad que ha hecho. Entonces, claro, ¿qué es lo que va a permitir el Señor? La caída, una y otra vez, para restaurar a las personas. Usted va a decir: otra vez, pastor, me va a hablar de las pruebas. No, pero 1 Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis cuando ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor. ¿Sí? Entonces, Él, por su bondad, nos ve a nosotros caminar en medio de la casa de Dios con algún aspecto
de autonomía, donde creemos nosotros que podemos decirle al Señor cómo es mejor que nosotros podamos congregarnos o servir o hacer las cosas, y Él va a preparar. ¿Se quedó sin batería esto? Ah, hoy me pasan todas. Bueno, se quedó sin batería. Entonces, Él va a preparar situaciones de prueba para que nosotros tengamos esa nueva oportunidad de volver a revisar todo el panorama de nuestra vida espiritual. Pero si usted lo hace por su propia cuenta, va a ser muy difícil. Por eso nosotros le pedimos que aproveche los servicios de consejería. Están como mudos, hermanos. Sabemos que toda la iglesia tiene problemas, pero nadie nos toca el timbre para hablarnos de sus necesidades. Tenemos muy pocos hermanos que abren su corazón y cuando están en problemas nos llaman y nos consultan. Y eso es algo que tiene que ser una constante. ¿Por qué? Porque si usted fue derribado es por el amor del Señor, porque usted estaba guiando su propia vida, porque en algún punto usted se perdió de que hay un Dios en los cielos. En algún punto es solamente una cuestión, es una proposición en su mente, pero no tiene el peso de la realidad. Si usted se sienta 5 minutos a entender que usted no va a morir, sino que va a alcanzar eternidad por los siglos con Él, va a entender que hay algo de gratitud que tiene que empezar a manifestarse en su corazón, en su oración, en su forma de moverse, ¿sí? Entonces, así como podría haber tomado la gratitud, podría haber tomado cualquier otra característica de las que Pablo da para las personas del último tiempo. Pero me la agarré con la gratitud, porque me pareció un buen tema. ¿Qué pasa cuando el sistema de relaciones en el que usted se encuentra es un sistema mundano? Lamentablemente la mayoría de los hijos de Dios conviven, no alcanzan la bendición de tener todo, estar rodeados de un sistema de relaciones entre creyentes. Y si lo están, se mueven mayormente como si no fueran creyentes. Entonces, ¿cómo soluciona ese problema usted? ¿Por qué yo estoy dando esta prédica? ¿Cómo soluciona el problema usted de empezar a reformar y a retomar y a mejorar su vida espiritual? ¿Cómo se hace cuando uno está involucrado en un sistema de relaciones mundanas donde ya las cosas no se manejan como que estamos todos unidos en Cristo y el amor entre todos es tal que yo sobrellevo la carga de mi hermano y me interesa y oro y el problema de él es mi problema, el pecado de él es mi pecado y afecta a todo el cuerpo de Cristo? ¿Qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando vivimos en sistemas de relaciones humanas donde cada uno hace la que quiere, donde cada uno se salva por sí mismo, donde aún con mi esposa mi trato es siendo yo creyente y ella siendo creyente también, mi trato tiene un rasgo que más corresponde a una pareja del mundo que no conoce al Señor que a una pareja cristiana? ¿Cómo hago yo en estos lugares donde, y uno lo ve fácil, porque en estos sistemas mundanos, ahí sí aparece, uno elige un rol, le es asignado un rol. Usted es eso y no es otra cosa. Usted es el traspasador, usted es el mudo, usted es el prepotente para el grupo, ¿no? Usted es el que no tiene decisión, usted es el demasiado decidido. O sea, hay un rol, un mote que usted aceptó, que los demás le pusieron con toda comodidad, porque se empieza a generar creo que habíamos hablado con Candela la última vez de esto, se empieza a generar una dinámica donde cada uno se acomoda en un rol, y muchas veces uno se acomoda en roles que no son sanos y que no le hacen bien a uno, pero prefiere ese rol antes del miedo de ser lo que uno es, porque uno no es un rol, uno no es una estampita, uno no es una sentencia, yo soy la oveja negra de mi familia. Eso no es uno. Uno es una persona con una multiplicidad de factores emocionales, factores espirituales, factores intelectuales que tienen que ser reconocidos, y uno tiene que lograr que los demás respeten esa diversidad e incluso sus propias contradicciones. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo uno elige este rol? O lo elige o le es asignado. En realidad es mutuo. A mí me llevan a ese lugar y yo acepto ese lugar, ¿sí? Muchas veces la hija que no quiere darle disgustos al padre, o sea, la hija sacrificada
que pone toda la carga sobre sí misma y es muda, entonces la familia no la conoce. Y es un rol, es un rol. Uno eligió eso. En otros es otra cosa. ¿Sí? La siempre buena, la siempre mala, la siempre colaboradora, la negadora compulsiva, la indisponible emocional, el indisponible emocional. Entonces, eso ocurre en las relaciones mundanas. Entonces, ese rol tiene que ser cambiado. ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto se hace por oposición y al mismo tiempo por inauguración, por decirlo de alguna manera. O sea, usted tiene que establecer por el Señor cuál es su relación con ese sistema. Primero usted tiene que entender el papel que juega en ese lugar. Y entonces, si ese es el lugar en el que usted está, y ese lugar no es un lugar bendecido y no es un lugar propicio, usted tiene que inaugurar un nuevo sitio, tiene que empezar a cultivar un nuevo lugar. Ahora, eso le va a traer problemas, le va a traer enorme cantidad de problemas. Cuando usted, que era la persona contradictora, se vuelve la persona humilde, que asiente y quiere llevar adelante las cosas junto con el otro en concordancia, el otro no va a querer, porque está acostumbrada a la guerra que le hace la persona que la contradice siempre. Entonces usted tiene que inaugurar ese rol y usted lo tiene que cultivar. Vamos a poner el ejemplo de la gratitud. Cultivar el lugar de la gratitud a usted le conviene por todos lados. Ser agradecido con su pareja, ser agradecido con sus hijos, ser agradecido con su familia, ser agradecido con los vecinos, ser agradecido con todo. Esa actitud, hay hasta estudios científicos, hermanos, que lo estoy leyendo en el New York Times, que dicen que uno mejora la salud, hay mejores perspectivas de vida, uno duerme mejor, hay un descanso más profundo para las personas que cultivan esta actitud, hay disminución de la depresión, hay crecimiento de la ansiedad. Ahora, al principio va a ser un lugar muy combativo, porque usted se salió del rol que le asignaron, entonces usted tiene que empezar a cultivar ese rol. ¿Cuál es la actitud? Yo voy a sentar en una silla esperando que el Espíritu Santo cambie todas las cosas. ¿Dice eso la palabra? Yo tengo que investigar en la palabra, a ver si esto es suficiente con que llore y espere. Porque mucha gente cree eso. Y en algunas situaciones tenemos que dejar de actuar y esperar la acción del Señor. Pero no en este tipo de casos. La palabra de Dios no nos recomienda la pasividad y el esperar simplemente en el Señor en este tipo de casos. Vamos a verlo. Podemos buscar, porque se terminó la batería de una manera sobrenatural. Podemos buscar Primera de Pedro, por favor, les pido que lo busquen. Primera de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8 dice algo que todos conocemos, pero muchas veces no interpretamos correctamente. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ser sobrio significa tengan dominio propio. Eso significa ser sobrio. Tengan dominio propio. Es un buen consejo para las personas que quieren cambiar este rol y convertirse de personas sin gratitud dentro de su caso, sin cualquiera otra de las cosas estas que dijimos, ¿no? Generosidad, hablar bien, no ser blasfemos, cualquier costumbre que uno quiera cambiar, la tiene que cultivar. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es un procedimiento totalmente contrario a lo que es esperable que el mundo le aconseje a uno. El mundo le va a aconsejar en cuanto a cuestiones de relacionamiento y función de comunicación entre las personas, le va a recomendar que este cambio se haga de adentro para afuera. Es la política del psicoanálisis, es la política de tantas formas de transformación que el mundo ha venido buscando a lo largo del tiempo. Pero la palabra de Dios dice que esto no funciona de esta manera. La palabra de Dios dice que este tipo de cambios uno los tiene que cultivar. Son cosas que uno tiene que hacer.
y hacerlas, y el primer consejo es que uno tenga dominio propio cuando los haga. Lo dice también en otro momento el apóstol Pablo, que el Señor no nos ha hecho personas sin herramientas, sino que nos dio un espíritu de amor, poder y dominio propio. O sea, tenemos las fuerzas para hacerlo, pero la herramienta que tenemos que buscar es el dominio propio, porque cuando empecemos a desinstalar la ingratitud, cuando empecemos a desinstalar las malas palabras, cuando empecemos a desinstalar la intolerancia hacia nuestros padres o cualquier forma de intolerancia, cuando empezamos a desinstalar estas cosas, tenemos que tener mucho dominio propio porque se nos van a venir encima las personas impulsadas por los mismísimos demonios para quebrarnos en este intento. Entonces Pedro dice, sean muy sobrios, o sea, tengan dominio propio y estén atentos, sean inteligentes, no duerman. Mira, hermano, para velar uno no tiene que mirar Netflix, para velar uno tiene que orar, tiene que mantener una mente calmada, tiene que propiciarse un ambiente de templanza alrededor de uno, y si uno no lo tiene se tiene que esconder en la pieza para propiciarlo y pasar más tiempo con el Señor, pero tiene que tener la mente clara, la mente esclarecida, no una mente turbada, no una mente llena de cosas, llena de información vana, llena de novelas, llena de ese tipo de mente distraída de la realidad no le va a servir para desinstalar estas cosas. Para hacerlo más claro todavía, yo les pido que vayan a 1 de Timoteo, vamos a verlo con más claridad en la palabra, esto que estoy diciendo, porque uno puede decir, bueno, estas son tesis, ¿no? Es una tesis, está tratando de probar algo. Bueno, ¿dónde la palabra está probando este tipo de actitud? Mire, la palabra lo prueba, ¿sabe dónde? En la voz del apóstol Pablo. El apóstol Pablo todo el tiempo le está diciendo a la iglesia imperativos. Él se mueve con imperativos. Hagan. Pongan su cuerpo en sacrificio vivo. No está diciendo, oren para que el Señor les agarre el cuerpo y los tire a la parrilla del sacrificio. No, está diciendo, impulsarlo a actuar. Actúe, hágalo. Use del dominio propio, pida sí las herramientas para poder transformar las cosas, pero después haga, muévase, haga. Fíjese los consejos en 1 de Timoteo. Vamos a buscarlo. Acá está Timoteo. 6, del 11 al 14. Si la tienen, le dicen amén. 1 Timoteo 6, del 11 al 14, le da Pablo las últimas instrucciones a Timoteo. Timoteo había quedado como pastor de una iglesia, siendo muy joven, tenía 20 años. Era un chico que no tenía un gran carácter, que digamos, era un chico muy tranquilo, muy pacífico, había sido criado en la palabra de Dios, no era una persona exaltada en la fe, sino que era una persona prudente, una persona sobre todas las cosas formada en la palabra y muy joven. Entonces un chico de una iglesia con 20 años, una iglesia llena de viudas, llena de mujeres jóvenes y mujeres solteras, y ¿no? Es como que necesitaba mucho autodominio como pastor. Entonces Pablo le aconseja muchas cosas para que pueda llevar adelante la congregación sin tropiezos, porque está en medio de gentiles que vienen con prácticas como un poco como las que se usan hoy en día. ¿Sí? Los griegos tenían una vida muy parecida a la nuestra, donde ponían el placer arriba de todas las cosas, porque sus dioses eran eso, dioses que eran como los hombres y estimaban los vínculos de placer y la satisfacción de los placeres como lo máximo posible que uno podía hacer en la vida. Entonces, él tenía una congregación difícil, porque una congregación que no buscaba la santidad, una congregación a la que tenía que dirigir a través de la palabra. Entonces Pablo, fíjese el consejo que le da en 4 versículos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni retención hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Le está diciendo, hace las cosas. Así de sencillo es, hermano. Si uno quiere cultivar una vida de gratitud,
tiene que empezar por hacer las cosas, tiene que empezar por la acción. Como decíamos la vez anterior, es como andar en bicicleta. Usted lo hace, no le sale bien, lo vuelve a hacer. No pare de probar, no baje los brazos en probar. Pruebe, pruebe, pruebe y pruebe, porque en algún momento usted va a empezar a transformar su entorno. El entorno, cuando ve que usted es perseverante en algo, si está movido por el diablo, la palabra de Dios dice que resistamos al diablo, que nos sometamos al Señor, a lo que nos está mandando, le resistamos y Él huirá. La resistencia en un sistema de relaciones, cuando usted quiere inaugurar una nueva actitud, dura un tiempo, no dura demasiado tiempo. Puede traerle graves crisis momentáneas. Si las personas que están conviviendo con usted, hablo de la convivencia ahora, están muy cebadas en ciertas cosas, le va a costar a usted muchas lágrimas y un tiempo desinstalar ese rol en el que usted se puso e inaugurar una nueva posición. Pero ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios? Hágalo con dominio propio, o sea, no se exalte. Si usted busca ese dominio propio en el Espíritu Santo, ahí sí que usted puede echar mano de la ayuda del Espíritu Santo. Para eso es que lo va a ayudar el Espíritu Santo. Usted a través de la oración invoca ese espíritu de poder. A través de la oración usted invoca ese dominio propio que no tiene. A través de la oración usted invoca la templanza que usted sabe que le falta para cambiar las cosas. A través de la oración usted le pide al Señor que le dé benignidad para ver a los malos y no exaltarse. Todas esas cosas usted las puede hacer en lo espiritual, pero cuando usted sale al ruedo a hacer las cosas, usted está solo. Eso es lo maravilloso que tiene el Evangelio. Que no hay un Dios que hace las cosas por nosotros, sino que hay un Dios que nos prepara para que nosotros podamos guardar su palabra en los hechos y que vayamos y pongamos el cuerpo nosotros. Entonces, si usted tiene que desinstalar ese rol y desinstalar esa realidad, hágalo consecuentemente, busque, como dice él, el mandamiento. A Timoteo le decía, guardar el mandamiento, o sea, conozca cuál es la palabra en relación a eso y guárdela insistentemente, insista sobre eso, sobrelleve todas las tormentas que se le van a venir, capee las tormentas con dominio propio y siga adelante en la convicción que la resistencia que le están ofreciendo es transitoria, no va a quedar ahí, no se amilane, no tema, ¿sí? No retroceda por nada, porque no hay nada, no hay ninguna prueba que nosotros no nos sea dada la salida. La gratitud es hermosa porque es parte de un sistema en el cual las personas elevan su estima de cuánto significa lo que ellos han hecho para nosotros. Cuando usted le reconoce a una persona lo que ha hecho, la persona quizá al principio se quede como, ay, que me das las gracias, ¿no? Pero cuando usted tiene una actitud de reconocimiento y le lleva un regalo, o por cuanto me invitaste a comer, te invito a comer a mi casa, te agradezco tanto todo este tiempo que has sido mi amiga, es algo impagable para mí, el sostén que fuiste en mi vida. Cuando uno empieza a reconocer, usted eleva la dignidad y eleva la recompensa y eleva la estima de cuánto fue valorado por el otro y cuánto valor tiene usted. Y eso le va a gustar porque en Mateo 7:12 el Señor nos manda a hacer a otro lo que nos gusta que nos hagan a nosotros. A usted le gusta cuando lo reconocen, a usted le gusta cuando le agradecen, a usted le gustan todas esas cosas, le gusta que lo reconforten, le gusta que lo reconozcan, le gusta ser visible para las personas, le gusta que su amor sea reconocido. Hágalo por nosotros, ¿sí? Dios quiere beneficios para ustedes, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo puro, todo lo de buen nombre, dice Pablo en un momento, en eso pensar. Él quiere que usted tenga una perspectiva positiva de la vida, pero también quiere que tenga una perspectiva correcta del valor de su obra y del valor que tiene depender de él. ¿Sí? Entonces, expresiones como la de los salmos, alabad a Dios, porque es grande su misericordia, es infinita, alabad a Dios, naciones todas, pueblos todos, alabad, que dice el Salmo 117, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Él es para siempre. ¿Qué es lo que está diciendo el salmista? Tuvo misericordia conmigo siempre y siempre la va a tener. Su palabra me dice que siempre va a ser misericordioso y Él nunca va a dejar de ser fiel. Entonces, ¿cuál es mi actitud? Lo alabo, lo engrandezco. Semejante alabanza solamente puede ser hecha por un corazón agradecido. Entonces
Persista porque tiene al Señor de su lado para hacer estas transformaciones. Él lo va a ayudar. Cuente con la ayuda de Él en todos los tramos del camino, pero sepa que va a necesitar de dominio propio para desinstalar todas esas cosas. No abandone el barco antes de tiempo, no abandone el barco hasta que el Señor no se lo diga. Hay situaciones que no se pueden cambiar, están tan contaminadas que ya hay que cerrar, bajar la cortina y pasar a otro capítulo. Pero eso se lo tiene que indicar el Señor. Mientras el Señor no se lo indique, usted tiene que persistir en poner lo mejor de usted para que esas transformaciones sean realizadas. Como dice el apóstol Pablo, es imperativo: hagan, gobiernen, guarden. ¿Sí? Sienta que eso se lo está hablando el Señor a usted. No es que está solo en herramientas, tiene todas las herramientas del Espíritu Santo a su disposición. ¿Amén? Vamos a cerrar sus ojos. Muchas veces cantamos esta oración, pero cuando terminamos de meditar en palabras como esta y ver que esta generación es una generación ingrata, cuando usted empieza a meter gratitud en su vida espiritual y cuando empieza a meter gratitud en sus relaciones humanas, agradecimiento, bueno, pero yo no soy una persona ingrata. Bueno, pero puede elevar su nivel de reconocimiento, puede elevar su nivel de estima hacia los otros, y eso va a lograr maravillas dentro de su círculo. Y por sobre todas las cosas, obviamente, tiene que derribar la barrera de la falta de perdón, eso es claro. No, eso que ya lo damos por sobreentendido, que la falta de perdón es una cárcel de la que no se va a pagar, no se va a salir hasta que nos pague, dice el Señor, el último centavo, ¿sí? Porque Él fue misericordioso con nosotros tenemos que tener la misma misericordia para con otros. Él perdonó cosas en nosotros imperdonables y nos dio vida eterna. Nosotros tenemos la misma obligación: perdonar lo imperdonable, porque así fuimos bendecidos. Nosotros tenemos que bendecir a otros. No hay excusa para la falta de perdón, porque la falta de perdón lo que hace es que uno se maneje. El Señor dice: con la misma vara con la que medís seréis medidos. Entonces, si uno maneja las cosas sin misericordia, las maneja conforme a la ley. Entonces, si uno se va a manejar conforme a la ley, el primero que cae en el pozo de la ilegalidad es uno. Porque hay un montón de cosas en las cuales nosotros no cumplimos. Entonces, si vamos a ser medidos por la ley, estamos perdidos. O sea, que miramos a otros como Él nos pidió, por su gracia y por su misericordia. Amén. Espero que les sirva. Yo sé que vino cargado a la casa de Dios con algún problema y espero que esto les sirva. ¿Sí? La verdad de Dios dice que Él tiene todas nuestras lágrimas en su corazón. Él conoce nuestros sufrimientos. En estas áreas nosotros no podemos. El sufrimiento personal que tenemos, la tortura personal que significa no poder perdonar, la tortura personal que significa no poder salir de la blasfemia, de la falta de respeto a nuestros padres, de la arrogancia, de la vanidad, de la prepotencia. Él conoce cuánto nos duele eso. Nosotros también conoce lo que estamos sufriendo por otros que también tienen esa actitud hacia nosotros. Entonces, inauguremos el reino. Inauguremos un nuevo rol. Empecemos a movernos de otra manera en los círculos más internos. ¿Sabe qué? El mayor desafío es dentro de nuestra propia casa. El mayor desafío, porque nosotros pretendemos tener vidas espirituales fuera de nuestra casa. Pero el mayor desafío es poder hacer estas cosas en el hogar y con las personas queridas. Ahí se complica. ¿Por qué? Porque nos conocen bien, tienen herramientas para destruirnos, conocen nuestro pasado, conocen nuestro pecado, conocen cuándo les fallamos, tienen herramientas para destruirnos. Pero usted siéntase perdonado, pues ya fue perdonado. Está perdonado. Usted no puede pedir que permitir que el diablo venga y revuelva algo que el Señor ya perdonó. No se ate a responder en esa área. Ignórela, hágala de lado, no permita ni un resquicio le dé la oportunidad para que Satanás me empiece a atacar por cosas que conoce de usted y que son de su pasado, porque eso fue totalmente perdonado por el Señor. Déjelo a un lado usted también, no se sienta más culpable por esas cosas y tome esa decisión. Si usted la toma con el Señor, usted no le tiene que dar explicaciones a nadie. Usted no necesita dar explicaciones a nadie. Muchas veces estamos atados por eso, porque creemos que tenemos que dar explicaciones, creemos que nuestros asuntos con el Señor son de injerencia de otros, y no.
humildad, practicar la dependencia respecto del Señor, practicar la gratitud. Todo lo opuesto que usted vio en esta palabra que compartimos, termines a empezar a practicarlo. Va a haber la resistencia, va a haber la acusación. Vos me venís a decir ahora esto, vos que siempre lo fuiste así, eso es del diablo, el acusador es el diablo. Usted sepa que eso viene de Satanás. Usted póngase en eso, practíquelo, reciba la carga, recíbala. Tiene el Espíritu Santo que le va a dar un dominio, tiene el Espíritu Santo que va a hacer que su corazón se libre inmediatamente de estas cosas y que vea a las personas que están siendo usadas para que usted no crezca espiritualmente, usted las vea con compasión, que usted vea cuánta necesidad hay en ellos de cambiar, no se exalte, entienda que son personas que necesitan tanto más que usted ha sido, pero alguien tiene que dar el puntapié inicial. Los ambientes donde vivimos tienen que ser transformados, es por eso que doy esta predica, porque suelo predicar, no suelo predicar para el hombre, no suelo predicar para las necesidades del hombre. Las necesidades son cubiertas en el hombre cuando nosotros nos confirmamos en relación a la voluntad de Dios para este tiempo, para nuestra vida. Pero yo veo que muchos están atascados en formas, en el seno de sus hogares, en la intimidad de sus matrimonios, en la intimidad de sus parejas, en la intimidad con sus padres. Están atascados, de ahí no pueden salir. Entonces sepa que usted va a tener que recibir la carga de estas transformaciones, pero que tiene el Espíritu Santo de Dios y cuente con nosotros para fortalecerse, cuente con nosotros para venir a orar acá por ustedes, cuente con nosotros. Saben que ustedes pueden venir cuando quieran en este trabajo que van a hacer, pueden venir cuando quieran, pueden llamar cuando quieran para ayudarnos, para fortalecernos. ¿Sí? Hay muchos aspectos también donde el entorno suyo lo va a atentar a muchas cosas. ¿Sí? Entonces, imponer un parámetro y una pauta de comportamiento, decirle no a ciertas cosas que sabemos que son disgregantes y son destructivas para nosotros, también le puede costar mucho, porque usted ya está muy habituado a esa esfera de relación, donde a veces pasan cosas terribles, hermano. Para vencer la indisponibilidad emocional, por ejemplo, tengo que entregarme sexualmente, por ejemplo, ¿no? Y uno dice, ay, no, pero ¿cómo decís una cosa así? Sí, la típica del marido que está con la trompa hasta que uno se saca la ropa y tiene sexo, y es como si uno se estuviera vendiendo para obtener la atención del otro. Es una cosa muy baja, es una cosa muy tremenda. O por el miedo a quedarse solo, uno entrega su vida, entrega su cuerpo. Entonces todo este tipo de cosas requieren uno a un stop y diga, listo, yo voy a inaugurar un nuevo rol, el rol que me corresponde a mí. Y bueno, se van a acomodar. Tengan cuidado que se van a acomodar. Dios es poderoso para esto. Pero el principio del Evangelio es que usted transforme su vida. Las transformaciones en su vida, las transformaciones en su entorno son las que dan testimonio de que el Señor está en su vida. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos y vamos a, los que no la conocen la pueden escuchar por primera vez, y los que la conocen les pido que la canten conmigo como una oración. Si ya la conocen la oración, es una oración muy hermosa que dice: Señor Jesús, ya no quiero ser igual.
agradecemos la seguridad que nos da tu palabra, de que cuando vos lo pusiste en la figura de Josué cuando entraba a Canaán, por una palabra de promesa, diciendo que todo lugar donde él posaba la planta de sus pies sería bendecido. De la misma manera somos portadores de tu palabra, somos llamas encendidas en tu palabra, que todo lugar espiritual, todo lugar emocional, todo lugar personal, donde nosotros invocamos una presencia personal llena de tu espíritu, aviva ese fuego en nosotros, llevarnos a seguir a una oración más profunda, llevarnos a una intimidad más profunda, aun cuando sea sin palabras, pero una intensidad, Dios mío, silenciosa en el relacionamiento con vos, muy poderosa. Muchas veces eso es lo que me pasa, Señor. Llego a ese lugar de encuentro con vos y no puedo decir nada, simplemente estoy ahí, me conmueve estar con vos y hasta que vos no me das una primera palabra para hablar, me quedo callado, no quiero decir nada de más. Y en este punto siento lo mismo, la necesidad de hablar las palabras justas, pero son las que vos me diste. Señor, que mis hermanos entiendan que como Josué, que entró con esa palabra de promesa a la tierra prometida, sabiendo que vos le habías hablado a Abraham, diciéndole que todo lugar al norte, al sur, al este, al oeste, donde se posaran sus ojos, le iba a pertenecer, así como una evidencia de millones, que adorarían y alabarían al Eterno de la misma manera. Tu presencia, esa palabra que vos sembraste en nosotros hoy, tiene que ser puesta en práctica. Danos dominio propio, aumentar esa dosis de poder espiritual personal, y Señor, que no cejemos en este trabajo de transformación por miedo, que no haya temor en nosotros, porque el miedo inmediatamente nos saca de la confianza. Al salir de la confianza, ese salto es aprovechado por el enemigo de Dios para hacernos olvidar a través de cargas, a través de presiones, acortando nuestros espacios espirituales, acortando nuestra vista, cegándonos, haciendo que oigamos menos en lo espiritual para que tengamos por irrelevante, tengamos por ficticia y tengamos por nada tu presencia y tu obra en nosotros. Si no rechazamos ese trabajo que quiere velarnos y abrimos, Dios mío, como dije en el principio, que este lugar, la adoración que se dé en esta casa, que tus hijos ahora te dan silenciosamente de tu corazón, que nos llegue hasta tu trono, que esto sea un espacio abierto, sin interrupciones, de la misma manera, descienda sobre nosotros sin ninguna interrupción esa bendición que vos das a aquellos que desean caminar en tus propósitos. Bendecimos este pueblo, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Yeshua, el Mesías. Amén.